Hola amada iglesia, qué gusto saludarles y bueno, como siempre poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tiempo muy especial donde vamos a compartir un versículo que es uno de mis favoritos y no dudo que uno de los que ustedes también conoce y está más familiarizado. Y en este caso estamos hablando de Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 al 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Antes de leer el versículo, quisiera que hagamos una pequeña reflexión. Justamente lo que quisiera que pensemos ahorita es con qué tipo de cosas nosotros estamos lidiando, qué tipo de emociones, qué tipo de actitudes estamos lidiando hoy en día en medio de todo lo que nosotros hacemos, dígase trabajo, estudio, incluso en la familia. Estamos luchando con muchas cosas muy negativas, estamos luchando con odio, el famoso hate en redes sociales, ¿verdad? Tristeza, temor, mucha intolerancia, maldad por doquier, crueldad, ira, muchas cosas sumamente negativas. Cuando vemos estas cosas y cuando pensamos en el entorno y cómo el mundo ha ido lamentablemente transformándose hacia lo negativo, es ahí donde yo digo, es importante que recordemos cuál es nuestra naturaleza, es importante que recordemos cuál es nuestra esencia y es importante que recordemos que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de dar fruto. La misma palabra nos dice que por sus frutos es que seremos conocidos. Es ahí donde, meditando en esto, vengo a pensar en lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, que lo leo a continuación y lo van a ver también en sus pantallas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, vamos a enlistarlos y ustedes los van a ir viendo. Yo quisiera invitarlos a que de verdad ustedes mediten en cada uno de estos frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y para pensar justamente en fruto, nosotros lo que tenemos que entender es que el fruto tiene un propósito muy importante. Número uno, es el mecanismo por el cual los árboles, las plantas, a través de ese fruto, se pueden multiplicar. O sea que tiene semilla y tiene nutrientes que ayuda a que eso se multiplique y que esa especie de árbol o de planta pueda seguirse reproduciendo. Y tiene muchísimos beneficios para el entorno en el que está, para el ecosistema. Sirve de alimento a aves, a animales, etcétera, etcétera. Pero en su naturaleza, el propósito principal es poder transportar la esencia y poder reproducirse. Es ahí donde mi invitación es que cuando pensemos en cada una de estas cosas que vamos a mencionar como fruto del Espíritu Santo, recordemos que nuestra responsabilidad es dar ese fruto y ayudarnos entre nosotros como iglesia y ser luz para el mundo, iluminando y transformando a través de este fruto. El primero es el amor. Cuando pensamos en el amor, algunos pueden pensar que es amor romántico. Sin embargo, el amor que se menciona en este pasaje en particular es el amor ágape, de la palabra griega ágape, que es básicamente una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo sin anteponer los intereses personales. En pocas palabras, eso es como el amor de Dios, es un interés por el bienestar del hermano, de la hermana, sin pensar en mi conveniencia, sin pensar en lo que yo deseo o en tener o recibir algo a cambio. Número 2, gozo. El gozo nos dice, en este caso, que la definición de gozo es un sentimiento que denota una actitud. Hay que ser bastante inteligentes en el sentido de entender que gozo no necesariamente es lo mismo que felicidad. Porque la felicidad es un sentimiento que puede estar sujeto a un momento, a una situación, al estado de ánimo en particular. Gozo no es algo anímico, gozo es algo espiritual y de hecho es una característica que proviene de entender a quién pertenecemos y quiénes somos y que tenemos esperanza en Dios. Entonces el gozo está muy relacionado con la confianza y con la esencia de quiénes somos. Tan es así que básicamente de lo que estamos hablando en este caso es que el gozo es una sensación interna, espiritual, mental, es una emoción que está relacionada directamente con el Espíritu Santo. Número 3, paz. Dice, la siguiente consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la paz. Cuando nosotros pensamos en paz, uno puede relacionarlo con calma, pero no necesariamente es lo mismo. Hay una paz, y ustedes probablemente van a recordar este verso que es Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz, este es Jesús hablando, mi paz os doy.
yo no os la doy como la da el mundo, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vean qué interesante, Jesús pone en la misma línea, dice que Él nos deja la paz y que es su paz la que nos da directamente. Esto es a través del Espíritu Santo. Dice que no es como la paz que da el mundo, o sea, que no es pasajera, que no depende de un lugar, que no depende de un momento en particular, sino que es una paz diferente que es para nuestro corazón. Dice que no se tiene que turbar el corazón y que no hay que tener miedo. Entonces es lo contrario al temor, es lo contrario a la ansiedad que es tan común hoy en día. También nos dice la palabra en Isaías 26:3, dice: tú, que es Dios, dice: guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Entonces vemos nuevamente cómo la paz está intrínsecamente relacionado con la confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, por supuesto, y en mantener nuestros pensamientos ocupados en el Señor. Número 4, la paciencia. Dice que la paciencia, a ver, nosotros muchas veces decimos: ay, Dios mío, dame paciencia, la famosa frase, ¿verdad? Y uno a veces dice, no sabe lo que le está pidiendo a Dios, ¿verdad? No sé si en algún momento se lo han dicho, no sabe lo que le está pidiendo a Dios cuando le pide paciencia, porque uno de alguna manera puede prever que alguna situación que va a poner a prueba esa paciencia va a suceder, y es justamente por eso, porque la paciencia está relacionada con la capacidad de esperar, también está relacionado con la confianza, y es muy muy importante saber que paciencia también tiene una relación directa con entender que pase lo que pase, nosotros vamos a estar bien, y de hecho, y saber que esperar en Dios es una espera con propósito, no es una espera porque sí, porque no queda de otra. No, eso no es la paciencia en Dios. La paciencia en Dios es una espera con propósito. Esperamos algo, esperamos el favor de Dios, esperamos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y de hecho, quiero leerles lo que dice Juan 8:28, que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces recordamos, como decimos, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso podemos esperar tranquilamente en Dios, tener paciencia, una espera con propósito. Luego, benignidad. Cuando pensamos en benignidad, lo que estamos hablando es de algo que nace por naturaleza bueno, o sea, bien intencionado. Es básicamente lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de benignidad. Entonces es un fruto del Espíritu Santo. Como la benignidad, lo que quiere decir es que en nosotros lo que tiene que emanar son intenciones buenas, son buenas intenciones para nuestros prójimos, para nuestros hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, siempre ser personas bien intencionadas, benignos por naturaleza, ¿verdad? Esto tiene que ver también con cosas como el perdón, ¿verdad? Que aún sabiendo que pueden haber cosas en contra nuestra que nos pueden herir, nosotros tenemos una naturaleza benigna, no de lastimar, no de herir, no de ensuciar, manchar, perjudicar, sino de construir, de perdonar, de amar. Eso es benignidad. Número 6, la bondad. Esta sexta cualidad del Espíritu Santo es muy parecida a benignidad, sin embargo, nosotros podemos tal vez entender un poquito más a lo que se refiere la palabra con bondad si vamos a Efesios 5:9, que nos dice además que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y pone los tres elementos en una misma línea: bondad, justicia y verdad. Entonces es de nuevo, estamos hablando de hacer el bien, de hacer justicia y de decir y hacer verdad. O sea, ser transparentes, ser verdaderos. Esto es a lo que se refiere el sexto fruto, ¿verdad? Que en este caso, lo que define el diccionario como bondad es ser lo bueno, tener una inclinación por hacer el bien, ¿verdad? Luego vamos al número 7, que sería la fe. Esta séptima y muy importante cualidad del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, quiero relacionarla con un versículo que leo a continuación, que probablemente muchos lo sepan de memoria, que es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Básicamente, sabemos que la fe es la esperanza de lo que no se ve, la convicción, ¿verdad? De que Dios va a hacer en nosotros, de que Dios nos va a dar, de que Dios ya hizo. Entonces es importantísimo que nosotros vivamos y transmitamos fe, sobre todo en un mundo donde nosotros lidiamos todos los días con la desesperanza, donde nosotros lidiamos todos los días con el temor, que nuestra fe prevalezca como un ancla, que nuestra fe en el Señor, en sus promesas, prevalezca. Número 8, mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, el mejor ejemplo, como en toda nuestra vida cristiana, es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 11:29,
tomad vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre no quiere decir mensedumbre, no es hacer las cosas con torpeza o ser torpe. Mansedumbre quiere decir tener la capacidad de nosotros poder, como el Señor, ser mansos, ser humildes, o sea, ser tranquilos, ser apacibles, ser pacificadores, y vean que lo tenemos que poner al lado de la humildad, porque el mismo Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, eso es mansedumbre. Diciéndolo de otra forma, es una actitud que no es violenta, ¿verdad? En el mal sentido de la palabra violencia, ¿verdad? Que no es irritable, que no es vengativo. Eso es ser mansos de corazón. Número 9, y esta me gusta muchísimo, es templanza. La templanza básicamente es la capacidad de poder resistir situaciones adversas. Templanza quiere decir una fortaleza de carácter positiva, ¿verdad? Es vital para el cumplimiento de nuestro llamado, de nuestros propósitos. Y no es confundirlo, ¿verdad? Con el famoso dicho, ay, es que esa persona tiene un carácter, ¿verdad? Eso no necesariamente es templanza. Una cosa es mal carácter y otra cosa es tener firmeza. Es no ceder a las tentaciones. Eso es templanza. No ceder a las tentaciones, no ceder a la mentira, no ceder a lo malo, sino mantenernos en lo correcto. Y es aquí donde quiero cerrar diciéndoles e invitándoles que recapacitemos en estos frutos del Espíritu Santo y recordemos que no va a haber otra forma por la que nosotros podamos representar a Dios que no sea dando fruto. Y es ahí donde mi oración es que todos nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, ser personas amorosas, ser personas pacificadoras, mansas, humildes, tener una templanza, haber una firmeza en el Señor, donde nosotros podamos representar nuestra fe, guiados por el Espíritu Santo y transformados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Así que oro porque Dios llene tu vida de frutos del Espíritu. Hasta luego.